Bien, buenos días. Vamos a empezar con la clase. Primero que nada, pues vamos a checar todo su... mm, la otra vez que les revisé sus avances. Estaban bien mal. No, ¿No? bueno, voy a ser honesto. Te tardas más, entre más avances tengas. ¿Cómo? Te tardas más, entre más avances tengas. O sea, es más complicado porque son más cosas que revisar, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se llama? Yo no tenía mucho decirlo. Lo que pasa es que ven que los niños salen, los de la primaria salen el 28. Entonces, no sé si... Bueno, yo con las niñas ya le hago pues, no sé si quedarme con sus libretas nada más de la foto. Nada más tomarle foto. Sí, nada más. Ya tienes lo que avanzaste, ¿no? Sí, ya he avanzado, pero nada más avanzo con ella cuando ya terminaron la actividad o en su casa lo que hace. Pero hay una niña que no me hace la tarea y es lo que es más complicado de las lecturas. Pero no me hace las tareas y no le enseño a favoritas, es favorita. No le enseñan y solo buscamos a leer. Entonces, como no sabe leer, a ella le da igual. Le digo, me tiene que traer su hermano. A la clase, no me hace la tarea. Es como que ya ahora sí muy floja. Muy Porque como repetitivo. ya son las últimas semanas, ya no quiero hacer nada. No, En la sí, ya se la escuela. saben. Entonces ya no sé qué. Entonces nada. Y le dije al maestro que si podía hablar con la abuelita, pero me dijo que sí, pero que de todas maneras sí iban a salir. O sea, nada. ¿Ya para qué? Sí, como... Porque ya para qué la quieres, ¿qué van a salir? Ay, Dios mío. No, sí, bueno. Sí, ya sé. Entonces ya digo, es que las entrenadas, siento que la presiono, pero si no la presiono, pues no va a Tampoco. Entonces, la maestra, uno de las maestras nos dijo que la acercara con el grupo y todo, pero luego los alumnos no quieren trabajar con ella. ¿Por qué? Porque ellos quieren todo. Es de que, los pongo parejas, pero me dice, maestra, es que no está trabajando, yo estoy no sé, la actividad o el otro. Claro. Y si la pongo conmigo, sí lo hace, pero en un momento u otro como que se bloquea y como Sí, se desespera de tanto. se desespera. Ok. Pues pues vas a tener que, ahora sí que vas a tener que trabajar con lo que tienes. Por pocas actividades que sean, con esas hay que hacer la observación, la evaluación y el análisis. A ver, queríamos checar eso. Yo no sé si ya le... Creo que ya le cambié, creo que ya lo mandé. Porque me 7 del 7. Todavía no está la del 12 del 7 o de qué para... apenas lo van a poner. Bueno, se van a subir. No sé, ¿qué pasó? Tengo la duda para ayer ya supe cómo hacerla ahí en Drive. No sé cómo hacerla. Ah, caray, sí está ¿En serio? complicado. Sí, en internet. Ok. O en Word y luego copiar, pegar. Ajá. Bueno, tú no te lo pegas, es que la entraste en el nivel. Ok. Y que no sé bien. Solo puse dos para saber si estaba bien. No, pues Pues ya aunque no. seguir. Pues eso es lo importante, que aunque no sepas si estás bien, tú pones lo que entendiste, ¿no? Que has entendido un poquito con lo que es peor que no pongas nada. Entonces, mejor que lo hagas y te equivoques porque así me entiendes más. Sí. Sí, porque si no, no, ay, ya sé. No, Sí, ajá, entonces la verdad digo, estuve buscando distintos ajá. pero me confundía más porque tenía más rasgos. Yo estoy nada más la periodo 3, Ay, Dios, que es la de no, variables de ¿no les mandé de la tabla de operación de variables? no, nada más tenemos variable. No, pero un video. No, A bueno, que ver, recuerden, no. ya que estamos en mi cuenta, vamos a meternos a YouTube y a ver los videos de Bad Bunny.
Si me pongo a escuchar tarde. No, no es cierto. Bueno, ya no sé. Ahí dice aquí, a ver qué está acá. Tabla tío. Este es del José Supo, bueno, de este tipo. Este está sencillo. Dice de la muerte. Bueno, este señor explica muy bien, ¿eh? De raro cuando vengo a comprar corbatón. Que bueno, que todo con su corbata gigante. Está muy bien explicado. Que tenemos acá. ¿Hará falta lechera? La receta está completa hasta que reciclas, ma. Toma una foto. Nestlé te dice cómo reciclar. Oh, bueno. Oh, Dios. Gemima, con educación lleva optimismo a más de 100 niños en las calles. Cuando una persona pone su optimismo en acción, su alrededor cambia. La gente se transforma. Más sonrisas son compartidas. Esto no quiere trabajar a mi favor. Como unidimensionales. Las variables que No vamos a ver, no vamos a checar todo, pero esto también nos trae. se observen en las unidades de estudio. En el cuadro de operacionalización de variables. Un cuadro de variables tiene por lo menos 4 columnas y tantas filas como características se observen en las unidades de estudio. En la primera columna anotamos a las variables, en la segunda a los indicadores, en la tercera a los valores finales y en la cuarta al tipo de variable. Entonces tenemos variable, indicadores y tipo de variable. Aquí no es necesario, hay estructuras que arman la tabla de hasta con 5 o 6 aspectos. No es necesario que pongamos específica y exactamente, porque si vemos otro video vamos a encontrar otra cosa. Si nos vamos a metodología de la investigación de Sampieri, vamos a encontrar otra cosa. Entonces, lo más importante es que definas es tu variable, cómo se llama, tu definición de la variable, ¿sale? ¿Cómo le estás entendiendo? ¿Cuál es la característica y qué la construye? ¿Vale? Ya de ahí tú puedes decidir si poner el tipo de variable, el ítem, hay algunos que se les puede poner a qué ítem corresponde. Entonces, yo diría que lo que tenemos que... Ay, ¿dónde está? Son 3 cosas, dije. El nombre de la variable, voy a poner en otro color para que resalte, en rojo. El nombre de la variable, ¿sale? La definición conceptual, y se ve no haga más grande, ¿vale? Y luego en la otra columna puede ir, por ejemplo, qué la constituye, que esto es lo mismo que los indicadores que les indica aquí el señor Supo. El que siempre supo. Hola. Hola, Eli. Me quitaste las palabras del No, pero y acá, y acá, por ejemplo, puedes poner tipo de variable, pero yo le voy a poner otros que pueden ser el tipo, que puede ser el ítem, ¿sale? entonces a nuestra variable le vamos a poner 4 y ya no 3. Por eso yo decía que nada más se pusieran los que son más básicos. Si decides armarla con 4, está bien, ya ahí ya es libertad de ustedes, pueden hacerlo. Si no, no les voy a decir, está mal, no, pueden hacerlo, pero sepan que así se construye. Entonces, lo de Operacionalización, ajá. operar, Sí. ¿a
a qué semejante. ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿cómo, a qué se relaciona? ¿Cuál es parecido lo que acabo de poner? En tu trabajo. Ya, por eso no te entendía. En tu trabajo. Ahorita ya creo que ya lo debió haber cargado, entonces vamos a checar, vamos a revisar con el de ya. Y acá, aquí ya hay que empezar, bueno, ya hay que empezar a construir las. Te propusiste las referencias, ¿no? Sí, en la presentación creo que no se pegaba. Pero Bueno, ya era así. nada más es cambiar, bueno, moverlas. ¿En dónde dónde lo pusiste ya, verdad? A ver, déjame deshacer esto. A ver, vamos a checar. Checamos y bueno. Dice, Entonces, ¿cómo es? operaciones variables de división teórica sería cómo se llama la variable de esta intervención. Está bien. Esto es. No tengo que poner esto una definición. No, porque la definición va en la operación. Es la definición que dice el autor. Es la teórica, ¿no? La operacionalización es la definición que dice el autor. Tu autor va a decirte, no, perdón, aquí está la letra de la perdón. La primera columna que quieren, ¿no? Está aquí. Ahí va la definición teórica del autor en la primera columna. La operacionalización es como yo la voy a entender. Con palabras. ¿Sale? Entonces, el nombre de la variable, esto es la definición. Definición, Es como teoría. parafraseo. Ajá. Esta es la definición de la teoría. Esta es operacionalización. La segunda columna es la operacionalización. ¿Sale? Y esta es la, ¿cómo sería? Pues el análisis. Del marco de las preguntas. Ujú. El análisis de tu variable. A ver, entonces, ¿qué son los indicadores? Este quiere decir, voy a ponerlo con otro color, con verde. Definición de la teoría sería, de acuerdo con un autor. ¿Sale? La operacionalización es como yo la entiendo de acuerdo con mi trabajo. ¿Vale? O no de acuerdo a la teoría. No, sí de acuerdo con la teoría, pero tú tienes que decirme, ok, para mí esta variable es esto. Por ejemplo, Mirjam tiene la variable intervención, ¿vale? La intervención, según el autor que tenga ahí, se define como, ¿vale? Y esa es en la primera columna. En la segunda columna, en el entendimiento de este trabajo, la intervención es, Ok. ¿vale? Entonces, para mí, en este proyecto particular, intervención, yo la voy a explicar así. Y todo lo que se aparezca como intervención en mi instrumento, y ahí ya paréntesis, llámese encuesta, entrevista, guía de observación, todo tiene que ser de acuerdo con tu operacionalización, ¿vale? Porque ya viene hilada, ya viene conectada con la definición del autor. ¿Me explico? ¿Ok? Y luego, los indicadores son las subvariables o aspectos o características, partes que arman tu variable principal. Por ejemplo, ¿qué necesitas decir para que exista intervención? Pues es que encontré que la intervención requiere observación. ¿Ok? Es que la intervención requiere análisis. ¿Ok? Entonces a lo mejor un indicador puede ser observación y a lo mejor otro podría ser análisis. Pero eso depende de cómo tú ya lo estés entendiendo y lo estés leyendo en tu, sí, pásale, en tu teoría, ¿vale? En tu marco teórico. ¿Sí? Ok, a ver. Entonces, hasta acá. El análisis son, digamos, estos son las partes de mi variable, partes de mi variable, partes que componen a mi variable. Vamos a dejarlo así. Ok, entonces, dice, tantito, vamos a ver.
Un ejemplo de variable es el peso. Peso. Y Por ejemplo, ahí está, dice peso. ¿Qué sería mi título de una investigación que hable de peso? A lo mejor influencia del peso en el rendimiento físico. Pongamos, entonces tenemos dos variables, el peso y el rendimiento físico. ¿Vale? Entonces, la primera sería esa, pues. también lo es el índice de masa corporal. Ok. Pero entonces yo podría poner lectura y rendimiento y bajo rendimiento o lectura, escritura o las dos cosas, escritura y bajo rendimiento. Tus objetivos los estás manejando como lectura y escritura. Entonces tendrías que poner lectura y escritura. ¿Cómo? Ujú. Esta cosa es la construcción final. Si viene así, viene su título, tema, ¿no? Tema. Este tema viene conectado con objetivos y viene conectado con preguntas que a su vez vienen conectadas con contexto y teoría. Digamos así. Todo se junta, ¿vale? Y estos dos, ¿vale? De hecho, acá vienen tus variables. Más o menos así. Entonces, todo va junto. Y también podríamos pensar, ok, técnicamente las variables también se van a repetir acá y acá. ¿Sí? Porque lo mismo que dices en tu título, lo tienes que decir en todo esto. Recuerden que el marco teórico es el armado de las ideas que pues, desarrollaron que tenemos de las ideas del título. ¿Sí? Entonces, tus variables son ya el aterrizaje en tu idea, en tu propia idea, de qué quieres hacer con eso. ¿Sí? Y a partir de ella, sí, sacamos nuestro instrumento. Porque el instrumento tiene nuestros diferentes ítems o preguntas, llaves a través de encuesta, entrevista o guía de observación. Guía de observación va a tener sus distintos ítems de acuerdo con las variables que, como vimos, ya están conectadas con todo el rollo. Están conectadas con todo el rollo. A ver si se ve. Y aquí alguien está conectado. Sí, te Para escucho. sacar las variables, nos podemos guiar de marco teórico, ¿no? De las investigaciones que hemos hecho. De ahí se sacan todas las variables. Sí, Por ejemplo, entonces puedo poner una variable enfoque de Bayer claro. y así. Ah, pero son demasiadas. Tampoco te tienes que meter con tanta variable. Tampoco, mira. Por ejemplo, en tu trabajo sabemos que dice intervención en la materia de razonamiento matemático, ¿vale? Con enfoque constructivista. Entonces, sí, hay una variable que es intervención, ¿vale? Hay otra variable que es el enfoque constructivista. ¿Sí? ¿Qué variables anotaste tú? Esas dos, intervención y enfoque como. Que son las más grandes. Pero ahora, en intervención, en esta parte que está acá, ¿sale? En la parte que la constituye, tu intervención está constituida por un algo. Digamos que tu variable se construye con dos elementos, que es intervención específicamente en la materia de razonamiento matemático. Entonces, o buscas autores que hablen de intervención en razonamiento matemático, o buscas por una parte intervención
Por otra parte, buscas razonamiento matemático, juntas las dos ideas en tu operacionalización, y esa es la que tú estás definiendo. Que de hecho, esa construcción es una construcción más científica porque la estás armando tú. Tú estarías diciendo, ok, esto es la intervención en razonamiento. Yo no encontré autores que hablen de intervención en razonamiento, supongamos, que no hay. Entonces, tomas tú la idea de la intervención, tomas la idea en matemáticas y dices, bueno, pues si esto es una cosa y esto es otra, pues lo aplico así. Es como si me dijeras, esto es café, esto es leche, bueno, pues para mí esto es café con leche, ¿vale? Entonces, se arma así, construyendo tus dos ideas. Si lo encuentras como intervención en razonamiento, pues defínela de una vez como intervención en razonamiento y te quitas el problema. Y ya no. Sí. Sí, y ya puedes hacer muchas cosas tanto lo que quieras. Puedes agarrar y decir, ok, según este autor, esta es la intervención en razonamiento matemático, pero este autor dice que la intervención es esto, que es mejor que lo que dice el primero. Entonces tomo la idea de uno, tomo la idea de otro y la operacionalizo así. ¿Sí? Prácticamente la operacionalización es la definición que tú vas a armar para tu idea, así como tal, como lo acabo de decir nada más, de ti misma. Y esa definición, pues ya en algún momento, si se hace pública, puede asumirse que es tuya. Y ya ahí ese es tu aporte, ¿no? Digamos, esto es tu micro aporte a la ciencia. Nada más como esas dos variables. De hecho, ahora, es enfoque constructivista, ocurre lo mismo con esa. Tienes enfoque constructivista en alumnos de tercer año de primaria, ¿sale? Entonces, tienes que ver si es el enfoque constructivista a los niños de tercer año de primaria o de plano decir enfoque constructivista de acuerdo que es en tercer año de primaria, ¿sale? ¿Cómo es aquí en tu presentación? ¿Cómo lo entiendes? Como es el tercer año de primaria, pues en tercer año de primaria existen niños de estas edades que caen en esta etapa de Piaget, por lo tanto se va a entender de enfoque constructivista en esta etapa de Piaget para las matemáticas. ¿Me explico? Entonces ahí ya tienes las dos cosas. La cosa no es qué pongas, sino cómo lo expliques. Eso sí tenganlo muy en cuenta. Es importante no que quieren poner, porque lo que quieren poner, como les digo, ya está en el título. Lo importante es, ¿no sé? Lo importante es que lo expliques bien. Como se dieron cuenta en la presentación, o sea, sus temas no había problema con ellos. Palabritas, cosas que dijimos. Pero la idea es ya, la que está. Lo que más se retroalimentó fue eso de decir, aquí, ¿por qué me explicas esto? Si dijiste aquí arriba esto, te falta aquí esto, ¿no? Aquí agrega esto otro, ¿vale? Es que en pocas palabras yo les puedo decir que todas las retroalimentaciones que nos dijeron el martes es que no me lo estás explicando bien, ¿sí? Todas las retroalimentaciones se reducen a eso, es que no me lo estás explicando bien o a profundidad, te falta explicar mejor, es todo, ¿vale? Lo mismo ocurre en tu tabla de variables. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sería? Que vamos a abrir los cuatro. Entonces nada más pongo el enfoque constructivista en mi tercer año de primaria y ya cubro las variables. Sí. No ha llegado Giselle. Vamos a ver. Y murió. Bueno, llego yo a explicar. Que tampoco puedo dejar a mi compañera. A ver. Vamos a checar rápido y va a poner una estructura de lo que tiene debería de ir en su cuadro de variables. Y ya otra vez les digo cómo va lo del instrumento para que lo hagan coincidir. ¿Vale? Dice entonces, experiencias de vida en los estudiantes del bachillerato.
Aquí al final de cuentas el lugar ya para el instituto de variables es indiferente, ¿vale? Tú estás hablando de experiencias de vida en estudiantes de un bachillerato. No es, en realidad no es importante si lo haces en el hermano Cerdán, digo, para las variables, ¿eh? Para las variables. Para el resto de la investigación sí es importante, como nos dijeron, ¿no? No es lo mismo este bachillerato que el bachillerato el Taca de los Baez, o el bachillerato de la Ibero, o el bachillerato del, también hay uno del TEC de Monterrey, ¿no? Hay uno que está por allá, o de la UMAS, uno que está por allá por la 17. Es importante en el contexto, sí, pero de primera mano, tienes dos variables, Itzel. La primera, que sería esta, experiencias de vida, y la segunda sería estudiantes del bachillerato y ya todo lo demás. Hermanos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ay, no es cierto, son tres. ¿Lo viste? Me falta leerle. El bachillerato, hermano Cerdán, y aquí el retorno a clases presenciales. ¿Vale? Tienes tres variables. Entonces aquí ¿qué hay que hacer? Hay que pensar aquí, ¿cómo está vinculado? ¿Qué se vincula con qué? ¿Qué incluye a qué? Ahí dice que el retorno a clases presenciales dejó ciertas experiencias de vida que incluyeron en los estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Entonces, experiencias de, yo puedo decirlo con otras, armar tu mismo tema y decirlo en otro orden. Y decir, experiencias de vida durante el retorno a clases presenciales de los estudiantes del bachillerato, ¿verdad? ¿Sale? No vamos a cambiar el título, no. Decirlo de esta manera es para que entiendas hacia dónde estás apuntando. ¿Qué es lo que estás apuntando? ¿A qué señalas? Pues, porque si tú lo dices de esta otra forma, entonces la variable experiencias de vida debe de estar unida completamente con el retorno a clases presenciales. A fuerza, está unida. Entonces es experiencias de vida durante el retorno a clases presenciales. Por lo tanto, esta última variable ya no la asumimos como dos distintas, sino como una sola. Entonces sería experiencias de vida durante el retorno a clases presenciales. Es un momento que lleva unos meses, ¿vale? Tu variable ahorita es, tu estudio sería transversal, no, sería ligeramente longitudinal, pero en un periodo longitudinal, o sea, es en un periodo de tiempo. ¿Vale? De abril a agosto es longitudinal, ¿vale? Del 2020 al 2022 es longitudinal, ¿vale? Un periodo de tiempo. Pero si tú llegas y hoy te preguntan, a ver, una encuesta, amiga, sale ya, adiós, te hicieron la encuesta hoy y no vuelves a ver a la persona, es un corte en un momento, es transversal, ¿vale? Entonces en tu estudio sería longitudinal y asumiremos como tu primera variable, que tendría que quedar acá en mi cuadro, ¿vale? En este cuadro puedes poner variable 1, experiencias de vida durante el regreso a clases presenciales. Variable 2, ¿vale? Estudiantes de bachillerato. ¿Vale? Mi variable 2 es los estudiantes de bachillerato, ¿vale? Entonces, ¿cómo influye el retorno a clases presenciales en las experiencias de vida de los estudiantes de bachillerato? ¿Vale? Ahí nos vamos rápido. Y entonces, dijimos, tus indicadores es cómo vas a definir, de acuerdo con la teoría, tienes que investigar ahí qué autores definen experiencias de vida, ¿vale? Para poder decir qué son las experiencias de vida durante el retorno a clases presenciales. Tienes que investigar algunas cosas que hablen del retorno a clases presenciales para poder decir qué son las experiencias de vida durante el retorno a clases
sea, les tienes que juntar las dos ideas, ¿vale? En tu operacionalización, juntas las dos ideas. Más o menos como lo decíamos con Miriam, ¿vale? Ahora aquí, en esta parte, la siguiente variable, pues tendría que ser estudiantes de bachillerato. ¿Cómo son los estudiantes de bachillerato? ¿Cómo vamos a definirlos? ¿Quiénes son? Bueno, el estudiante de bachillerato es esto, es aquello que puedas definir como estudiante de bachillerato. Define estudiante del bachillerato. ¿Vale? Bueno. Ya le agarraste, señor. Ahora, vamos con, entonces dame chance. Eli, ¿cómo vas? Aquí muriendo lento. Aquí como dice Timbiriche, muriendo lento. Sí, de hecho. Dice, quizás no. Ok. Acá, por ejemplo, en este de Eli, hay que pensar semejante al tuyo, porque también lo dice de una forma más mezclada, digamos. Hay que decirlo de una manera distinta para entender a qué nos referimos. Tenemos acá repercusiones de la violencia, ¿ok? De la violencia familiar. Si se fijan, la variable principal de esto sería la violencia familiar, y la violencia familiar repercute en, exacto, comportamiento de los niños. Repercute en comportamientos de los niños, pero particularmente en los niños de estos grados, ¿vale? Y particularmente en la ciudad de Puebla. Para preguntarles en general, creo que no importa de qué lugar sean, si hay violencia familiar, y si está en la estructura de violencia y esa cosa, vamos a ver, por un lado, algo que sea la violencia y algo que sea el comportamiento de los niños, ¿vale? Entonces, aquí como vimos, ¿no? Si es de checar eso, qué cosas sí podemos preguntar y qué cosas no podemos preguntar, como dejaron de acuerdo con la normativa, ¿vale? Pero en general necesitamos saber cómo identificar las repercusiones de la violencia familiar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? De acuerdo con lo que nos dijeron de la normativa, yo te diría, no les preguntes nada a los niños. No te metas con ellos, ¿vale? Es más, hasta para observarlos, ve qué rayos sí puedes observar y declarar y qué cosas no. Porque ahí es donde vamos a determinar qué cosas, ¿sale? Nuestra investigación va a poder abarcar y qué cosas no, ¿vale? Ahora, tú vas a darte cuenta que entonces cuando quieras investigar acá, saber qué pasa, vas a tener que observar el comportamiento de los niños o preguntarles a los niños algo, ¿vale? O ambas, para... Así es, a partir de eso, un poquito, sí, unas 2, 3 preguntas, para que a partir de eso tú digas, bueno, primero que nada, determines, sabiendo si se puede o no, determines si hay violencia y si esa violencia en realidad tiene una repercusión en el comportamiento. Entonces, nos acaban de complicar la vida. Porque sí necesitas revisar eso para saber qué sí puedes decir y qué no. Si de plano no lo puedes decir, pues podemos hablar de la violencia familiar de niños en general y ya. Ay, ¿cómo lo podemos hacer? Uno, digamos, de lo que dicen la financiera, de las observaciones, lo estaban haciendo que estaban ni que era de limpieza y que no de la lo hablaba yo de manera general. Entonces, supongo que solamente 4 niños de primaria pues iba abajo del límite, porque iban a decir que se iba hablando de manera general, así como en el contexto.
Sí, Y lo que supuestamente eso pasa porque estamos pensando en agarrar a los niños como sujetos de estudio, ¿no? Entonces, tenemos de dos, o agarramos a los niños como sujetos de estudio con las pincitas de las normativas y las leyes y ver qué sí se puede y qué no, y ahí está la complicación aquí. O agarramos a los maestros para que sin decir qué niños, ni mencionar fulanito, sultanito, te digan en general qué repercusiones ellos observan de la violencia familiar en el comportamiento de los niños. Porque el maestro a lo mejor sí sabe que hay violencia, lo ha visto, o ha visto conductas. Y entonces ahí ya no te metes con el niño, el maestro te dice todo lo que observa, pero no te dice de quién es. Y no tiene, y creo que no hay, ya no hay tanto problema con la ley. ¿Cómo ves? pero Cambia bastante lo que es la intención. estoy seguro que había muchos problemas. Porque si esta niña no sabía bien, ella está observando desde la perspectiva, ¿no? Porque yo al profesor lo utilizaría como contexto. De que ella me vaya diciendo bien, que me diga quién es, para que yo le pase de lo que yo sepa de ese niño, pues ya lo observe más de que bueno. Entonces, con pincitas, porque volvemos a lo mismo. Ahí tendrías que saber qué sí puedes y qué no puedes hacer con el niño ya como identificado. Identificas a un niño y ya te dice la ley, bueno, puedes hablar de él esto, no puedes hacer esto, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿qué sí le puedes preguntar? ¿Qué no? ¿En qué circunstancias? Si él te dice esto, ¿qué tienes que hacer? Además de preguntarlo, tienes que pedir que autorización a lo mejor de los tutores o de la escuela, ¿ok? Y si encuentras que te dijo algo, ¿a quién tienes que ir a decírselo? ¿A qué instancias? Eso es lo que te dijeron. Entonces, ay, está complicado. Está complicado. Necesitas revisar las leyes a fuerza para poder hacer eso. Necesitas revisar qué sí te dejan y qué no te dejan. Bueno, esas normativas que te dijeron. Está complicado también. No sé, ahí escoge lo menos complicado, porque sí, realmente. Ok, y a partir de ahí pues tienes tus dos variables, ya violencia familiar, comportamiento, definir violencia, características, todo lo que arma la violencia, y definir comportamientos normales, ¿vale? Porque vamos a contrastar, podemos contrastar los comportamientos o sea, los aspectos de violencia contra los comportamientos normales, ¿vale? Bueno, y luego aquí la que sigue es la de Jos, y ahorita terminamos con Perla, que está conectada. Análisis. A ver, acá yo te diría, ya pensemos, ya así, con seriedad. ¿Qué dice ahí lectoescritura? Entonces, abajo separas lectura y escritura, sí o no, ya, de plano. O lo manejas todo junto. Si lo vas a separar, sí tienes tus dos variables. Lectura, dificultades en lectura, dificultades en escritura, y si gustas ya ponerle, pues en ambas juntas, ¿no? Bueno, es que yo mejor quisiera cambiarlo por escritura, pero ya tengo lo de las estrategias de escritura, de lectura. Tengo lo del método fonético, entonces no sé fijarlo, no sé, ustedes recomiendan. Porque le digo, de la escritura, de la lectura ya me añado, pero ahora que le digo que está como todavía no avanzado. O sea, casi nada. Entonces, pues estaría mejor la lectura, la lectura. Porque el otro ni idioma con la lectura. Entonces sería análisis de las dificultades de lectura. Es que no sé. Usted dígame, es que le digo, vean ¿Por qué no? O sea, yo no tengo problema. Si No, me dices, le cambio, le cambio. pues ahora sí lo del vamos, porque si
No cambiaría todo. Ok. Pero entonces ahí está la opción, ¿no? Si cambiamos, cambiamos y es más fácil la variable. Pero si no cambiamos, hay que saber qué vamos a definir. Porque tu variable sería lectoescritura, que a lo mejor la puedes descomponer en lectura y escritura, Y la podría unir. en los indicadores, así como mis llaves, como lo que le dije a los llaves. Y entonces lectura la defines, dificultades de lectura se definen así, dificultades de escritura se definen así. Lo que también fue que no encontraba como algo que me hiciera que era la lectura, nada más. Es importante para el examen de lectura, ¿no? O sea, no es que era, sino para que se bien, o porque era importante. Busqué muchos PDFs y mejor me hacía bueno, no sé si no, pero yo creo que sí. A ver, lectura en la lectoescritura, así, vamos, con esa rareza, dice, Es importante. la importancia de la lectura, alfabetismo, el alfabetismo, la lectura y escritura son importantes. Entonces define lectoescritura, no lo separe. Si no encuentras esa definición, Porque quise definir lo que era lectura y no encontraba así una definición de qué era, y también de escritura. Entonces nada más lo busqué de la plataforma española, pero siento que, no, está bien, si es de la RAE, está bien. Sí. pero siento que está muy, No, es que ahí está, tiene que ser muy sencilla para que lo entienda cualquier persona que hable español. El aprendizaje de la lectura y escritura, Redalic. Bueno, ahí lo dice lectura y escritura. Lo dice por separado, a lo mejor funciona. Busqué lectura en la lectoescritura. PDF. yo busqué para la lectura y ¿Dónde está? Mira, lectura. Mira, por ejemplo, saber leer hoy en el mundo significa comunicarse, relacionarse con otros, funcionar en distintos escenarios. Esa a lo mejor te podría ayudar. No es una definición específica, pero tiene lo suyo. entonces quito la de No, déjala. Y compárala. Para armar tu tabla, mejor. Déjala y compárala. Este te podría servir. ya yo modifiqué algunas cosas que bien. Sí, lo tengo que revisar. Ahora sí lo tengo que revisar. Ahora sí no me puedo sentar aquí en la clase a ponerme a revisarlo. A ver. Y anda por ahí Perla. Vive Perla. Creo que me podría pensar en sí, gracias. Lo que voy a hacer. Sí, gracias. Bien interesante. Ándemelo, ya salió. Ah, ya. Luego falla el internet. Bueno, yo qué, ¿no? Ya. Vamos a poner el ejemplo para todas, en lo que regresa a su compañera Perla, con el título que ella tiene. Y queda grabada la clase para consultar, porque también de modo que la deje así. Entonces, estrategias para mejorar la autoestima de los alumnos, que tendría que definir. Autoestima. Ajá. Estrategias de autoestima. ¿Cómo? Ajá. Tendría que definir ella. Interés. Ajá. Y proceso de aprendizaje. Estrategias con autoestima.
¿Sale? Estrategias de autoestima de los alumnos. ¿Sale? Y luego tiene dos variables acá, porque otra es fomentar el interés, porque la autoestima no es lo mismo que el interés. Aquí digamos que son tres cosas, son digamos que dos implicaciones. La autoestima a lo mejor implica en el interés y estos dos implican en el proceso de aprendizaje. Entonces son tres cosas acá. Son tres cosas. Proceso de aprendizaje es la que termina revolcada por las otras dos. Ajá. Entonces, autoestima e interés podrían ir juntas, pero como están escritas, van separadas. De hecho, una variable tendría que ser autoestima, otra variable tendría que ser interés en el aprendizaje y otra variable tendría que ser proceso de aprendizaje. Entonces, ahí queda de esa manera. Y ya para definirlas y desarrollarlas y nada más. Bueno, ahora les recuerdo nada más antes de finalizar, por favor, voy a revisarles sus respectivos avances, ¿sí? Pues ahora sí que en el fin de semana les voy mandando los comentarios. Sí, reviso todo de todas maneras. Todo lo que ya vi que está, lo que te dijeron que cambiarás. Te dijeron algo de eso. ¿Objetivos particulares? La justificación, pues sí tienes que explicar todavía un poquito más. Tienes que agarrar todas las partes de las ideas y extenderlas. Se van bien rápido aquí las ideas. Así como hablas, así Ya no sabes qué poner. Sí. Pues es que ahí yo que podría recomendarles, a lo mejor tal vez les funcione, elaboren un mapa conceptual de quiero poner esto, o explica las ideas de tu marco teórico. Por ejemplo, ¿para qué sirve cada cosa? Conectándola. Ahí ya sí es nada más como que echarle el chorro. En la justificación échenle el chorro, ahí sí. Tiene que quedar así. Un chorro mareador. Ahora, esos creo que ya los habíamos realizado. Según yo sí estaban bien. Déjame volverlos a checar. No. Entre menos mejor tampoco. Mucho no significa bien, ¿eh? Casi entre menos mejor. No te preocupes. Ahorita vemos. Ahora, recordando esto nada más antes de que me vayan. Una vez que tengas la variable, recordemos, tu variable es esta. La variable que debe de estar compuesta por tus indicadores. Tus indicadores. Y si mi variable es como ver la autoestima, ¿qué incluye la autoestima? Seguridad, ¿vale? Con autoconocimiento, ¿vale? Amor propio, ¿vale? Ok. Inteligencia emocional, ¿vale? Supongamos que estos cuatro constituyen tu variable. ¿Qué constituye la violencia? Pues esto. ¿Vale? Entonces, fíjense, acá, ¿qué constituye la infraestructura? Esto. ¿Qué constituye la intervención en matemáticas? Esto. ¿Qué constituye las experiencias de vida? Pues las experiencias de vida a lo mejor durante las clases presenciales, ¿no? El transporte público, el venir, el platicar, el convivir,
ay, no sé, lo que tú quieras. O sea, realmente ahí es lo que vayan, o lo que encuentren, o lo que digan, piensen, pero lo buscan. O sea, si a mí se me ocurre que el movimiento de transporte público es importante para las experiencias de vida, lo pongo, pero lo tengo que definir, tengo que encontrarlo en la teoría. Y todo lo que esté acá tiene que estar en el marco teórico. ¿Sale? Sí, 99% tiene que estar en el marco teórico. Y supongamos acá, ya tenemos esto, por lo tanto, yo decido, hago mi encuesta y hago una pregunta sobre seguridad. ¿Sale? Ok. ¿Cómo, de qué manera, bueno, te sientes seguro al hablar, en qué medida te sientes seguro al hablar con otros? Del 1 al 10, ¿qué tan seguro te sientes para hablar con otros? Esto es de seguridad, ¿sale? Del 1 al 10, ¿qué tanto conoces cómo te comportas o qué tanto sabes que tus comportamientos reflejan seguridad en ti mismo? ¿Supongamos? ¿Sale? En la encuesta, en la entrevista, ahí sí ya, esta ya se tiene la idea, hay que acomodarla, ¿vale? ¿Cómo te ha ido durante las clases en línea y qué cambió de las clases en línea a las presenciales? ¿Vale? Y ahí ya tienes tus preguntas. Y esas, nada más las vas a pasar el número para acá, pero armen con esto sus preguntas, ¿vale? En tu caso, dice Jocelyn, vamos a hacer una guía de observación. La guía de observación sería una lista de cotejo, simple y sencilla, nada más. Y me van a decir, ok, amor propio, por ejemplo, yo quiero ver que los niños tienen amor propio, a ver, ellos hablan de sí mismos de una manera feliz, por ejemplo, sí o no. ¿Vale? Resuelve el ejercicio de matemáticas de acuerdo con la edad que le corresponde, de acuerdo con el avance de acuerdo con la teoría del lenguaje de Piaget. Esa idea, ¿vale? Que ya viene desde tu variable de Guadalajara, ya la estás aterrizando para verla. Entonces ahí si ves si tu niña o tus niños dicen que, o sea, avanzan de esta manera, resuelven de esta manera, o por ejemplo con Eli, tienen tal o cual comportamiento de violencia. Eli, tendrías que hacer una de estas y completarla a lo mejor con alguna de estas. Una guía de observación, completarla con una línea de encuesta o una línea de allí. Yo recomiendo encuesta a los maestros para que nos metamos en ese rollo y entrevista a los niños. 2 preguntas, no te compliques. También a los maestros, 3, 4 preguntas. Observación de los niños y ya, para que no tengas que meterte en problemas. Y ya tienes que hacer guía de observación, porque con base en lo que observes y los resultados que tengas de tu libreta, igual que yo, ¿vale? Vas a decir si avanzan o no avanzan. 15, tienes que hacer directamente entrevista, ¿sale? Verla puede hacer encuesta o entrevista, cualquiera de las dos, ¿sale? Es autoestima, ¿verdad? ¿Era autoestima? Mejorarlo, no, sí, tienes que hacer encuesta o entrevista. Preferimos encuesta porque es más práctica, más rápida. Y Giselle tendría que hacer entrevista, sí, entrevista porque no va a trabajar con los niños, va a saber de los propios, ¿no? De los papás, perdón, de los papás, entrevista, tiene razón. Ya le están entendiendo. Hay muchas cosas que ahorita yo veo que ya le entendieron. Bueno, ¿dudas, preguntas? No, para que lo haga. Pero inténtenlo, no pasa nada si se equivocan. Todavía tienen otra semana, me equivoqué como. Prefiero que me entreguen algo ligeramente equivocado que no me entreguen nada. Si no me entregan nada, ahí sí va mal, ahí sí tache. Si me entregas algo equivocado, te voy a decir corrígelo, nos queda el último parcial. Sí, no pasa nada. ¿Vale? Pero entrégame, porque si no me entregas, ahí sí va, tú tache, ¿no? Pero. Bueno. Ahora sí, gracias. Nos vemos la próxima clase de tesis y ahorita nos vemos en otra. ¿Vale? Nos vemos.
Bye, bye.